está el puntito. Ahorita sí. Volví, ¿me escuchan? Ay, Concha, sí. sudé frío, Luis. ¿Ves cómo estoy sudando? Yo decía, no puede ser, no puede ser. Nada, Ya se casi cayó. nos íbamos. No, Gloria Alicia, no, tan buena que está la clase. Yo estoy, Sí, yo sé. contentísimo, pero nada, una falla de conexión de uno de los proveedores. Ahora tengo plan B, Luis, tengo el plan Eso. B. Bien, entonces, Perfecto. bueno, No, seguimos. pero aquí estuvimos calladitos, doctor, pendiente. No, qué bueno, como todo estudiante, procesando la información y generando nuevos contenidos. Cuénteme, una preguntita, ajá, ¿cómo va el desarrollo de contenido? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Era lo que pensaban o el planteamiento, perdón, el marco teórico que habían hecho es diferente? ¿Quién me dice? Gloria Alicia, que tiene el micrófono activo. Cuéntanos, Gloria Ok. Alicia. Ajá. Como estábamos ahí molestando, me cachó. No, chica, tranquila. No había escuchado, no había ingresado. No, que está bien. Ajá. Bueno, realmente, Ajá. escuchando ahorita me he quedado yo, ok, como que tengo que cambiar mi planteamiento del problema, porque en cuanto a lo que era mi investigación en el país, es muy poco el tiempo que tenemos. Okay. Sin embargo, sé que en Argentina sé si me escucharon. Lo último que escuché, Gloria Alicia, en Argentina, me quedé en Argentina, nada, volví ahora al otro proveedor de internet, nada, hubo un cambio en el computador. Como llegó el primero, Perfecto, está bien. nada, disculpa, Gloria Alicia, entonces decía que No, tu no. planteamiento del problema desde Argentina cambia la cosa. Eh, bueno, al principio dije yo, ups, tengo Ajá. que cambiar, porque esto pues para nosotros tiene un año y meses, ¿no? Que hemos iniciado. Sin embargo, cuando ella dijo que podemos tomar como referencias también internacionales, entonces le decía que en Argentina ellos desde el 2004 ya tienen lo que es un parto humanizado y que está muy ya bien fundamentado. De hecho, son ellos los que vienen a nosotros acá al país a darnos sus experiencias y pues, a enseñarnos parte de lo que ellos ya tienen. Entonces luego dije, bueno, si no es, voy a comenzar a buscar si ellos tienen ya lo que son documentos y todo eso, y si no, pues voy a tener que iniciar de cero. No, sí existe, Gloria Alicia, sí existe. Sí, Entonces, fíjate, ¿verdad? ya, entonces, ¿lo estás pensando como antecedentes o como Sí, para sí, planteamiento de problema? para ambas cosas. Para ambas cosas. Muy Sí, bien, ajá, muy sí, bien. para Bien. ambas. Entonces, fíjate, es importante la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque vas a construir desde el proceso descriptivo de tu experiencia, lo que estás observando en El Salvador, y entonces lo contrastas con la Argentina. Y fíjate, eso tiene que ver con el nivel macro. ¿Sí? El nivel macro abarca el proceso internacional. Dentro de El Salvador, nivel meso, y donde tú elaboras el nivel micro, específico, en el local, allí donde hay ese proceso descriptivo. Y obviamente, pues, los antecedentes de investigación van a brindar muchísimas pistas, claves para entender, inclusive para escribir, Gloria Alicia. A veces uno lee un trabajo fíjate, de Argentina, de Paraguay, y entonces, bueno, pero en El Salvador, y entonces Damaris empieza su computadora, ¿verdad, Damaris? En El Salvador sucede esto, y se observa esto, y los actores de la investigación sucede esto, y el MinSal dice esto, y entonces fíjate, lo que yo digo, y se van creando los párrafos, vamos construyendo nuestro trabajo de grado de a poquito, todos los días, un paso a la vez. Por eso es importante para los colegas que todavía no lo han visto como una necesidad.
Administre su tiempo y elija una fecha, un día, un tiempo para su trabajo de maestría, ¿sí? Lo que dice Gloria Alicia, voy a revisar lo que han hecho en Argentina. Bueno, eso lleva su tiempo, ¿verdad, Gloria? Bajar información, consultar. Es más, si tienes el contacto de esos expertos que han ido hasta El Salvador a darle los cursos, contáctalos. Mira, soy yo, Gloria Alicia, ¿te acuerdas de mí? Y nos diste estuvimos en un simposio y cómo hago para acceder a esa información. Okay. Inclusive, alguno de ellos puede ser una especie de asesor, ¿no? En cuanto al tema. Recuerda que hay una asesoría metodológica y hay una asesor de expertos. Estos son expertos en el tema del parto, ¿no? Creo, me comentabas, de los partos. Sobre lo que es la ley Nacer con Cariño. Entonces fíjate, esos son referentes tuyos. Entonces, esos van, fíjate, en el caso de Gloria Alicia, por un particular, para dejar descansar el tema de Jorge, ¿verdad? Va en el capítulo 1 y van en el capítulo 2. Van en ambos capítulos. Gracias, Gloria Alicia, por tu experiencia o tu intención investigativa que nos reconecta por temas de internet, ¿verdad? Pero Luis Martínez ya se quería ir de clase ya. No, señor Luis, nos queda un pedacito, porque el tema está muy interesante. Y saben que estos son, yo les digo, chispazos de luz en la oscuridad, ¿verdad? A veces hay, oye, una frase, una palabra que no tenía en cuenta y me sirve para la investigación. Bien, seguimos con esta diapositiva para abordar otras pistas, ¿verdad? Pasos para elaborar el marco teórico: determinar el objeto de estudio, la necesidad, el problema de investigación, el vacío epistémico, seleccionar los contenidos, escribir con claridad, como Gloria Alicia nos está contando desde su narrativa muy personal. Es que en Argentina o expertos argentinos vinieron a El Salvador en el 2022 y nos desarrollaron, y explicar y describir. Pista para todos, clave para todos. Los trabajos académicos son procesos descriptivos. Mientras mejor usted describa la situación, mejor va a ser su investigación. Va a ser más entendible. Va a tener un alcance mucho mayor en audiencia y en lectores y en investigadores. Y va a ser posible motivación de unas futuras investigaciones. Así que escribir con claridad, verificar claramente las ideas, demostrar las interconexiones entre los temas y los conceptos, distribuir los contenidos teóricos. Entonces, fíjense, profesor, pero es que estoy apenas por la primera idea del planteamiento del problema. Sí, pero desde hoy o desde el día 1, ya usted sabe o sabía que hay un proceso, un hilo conductor en cada uno de los 5 capítulos. Planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados y conclusiones y recomendaciones. Ya usted sabe las partes de su trabajo. Ya usted sabe lo que va a construir. Ahora necesita investigar. Ahora necesita entrevistar a unos expertos. Ahora necesita producir contenido. Bien, continuamos. Hay que establecer prioridades, relacionar literatura revisada con sus preguntas de investigación. Hay que ser reflexivo y crítico, no criticones, porque ya criticones somos, ¿verdad? Reflexivos y críticos. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. En la medida que usted lea, en la medida que usted absorba y asimile nuevas informaciones, usted podrá tener una mejor visión de conjunto de ese problema. Fundar relación entre los elementos existentes. El número de páginas varía, ¿sí? Damari nos hacía la pregunta hace unos minutos atrás, ¿verdad? ¿Cuánto es las páginas sugeridas o recomendadas del marco teórico, profesor? Depende de su investigación. Posiblemente Brenda tenga unas 40 páginas de marco teórico, pero Blanqui Martínez tendrá unas 15. Todo depende del vacío epistémico, del fenómeno de estudio y de la manera que usted quiera ser más explicativo. Profesor, y entonces hay unos trabajos de maestría que son 50 páginas de marco teórico, capítulo 2, y entre capítulo 1, 3, 4 y 5 hay 10 páginas.
No, hay que mantener y guardar el equilibrio, ¿sí? En perspectiva general. Bien, aquí hay una infografía interesante de Sampieri. Sampieri es un investigador, metodólogo desde México que explica de manera muy pedagógica lo que vamos a hacer en el marco teórico. El estado del conocimiento, el planteamiento del problema, el vacío epistémico. Hay varias etapas, recuerden 2 etapas, revisión de la literatura y adoptar una teoría. Luego hacer un soporte teórico, los antecedentes, ¿quiénes hablan de ese problema? ¿Cuál va a ser la función de hablar de ese problema? Y esa función tiene una estructura básica. Antecedentes, bases teóricas y términos básicos. Y aquí aclaro y abordo, desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo. ¿Sí? El marco teórico va en ambas direcciones. Entonces, los antecedentes de la investigación, hacemos una revisión exhaustiva a nivel local, nacional e internacional sobre el problema. Y sistematizo lo que decíamos al principio con Gloria Alicia y con Paola. Debo registrar la información. Si usted es tan tecnológico como, vamos a ver, como Damaris, ¿verdad? O como Mercy o como Edith, entonces tiene sus registros en el computador o en el celular, perfecto. Pero lleve nota, haga registro de cuándo buscó la información, cuándo ya tiene un concepto, ya tengo unos antecedentes como Wendy, como Stephanie, como Melina, como Erika, ya vamos sistematizando. Sistematizar es sinónimo de hacer registro, ¿sí? Escríbalo, escríbalo. Aspectos legales. Hablamos ahorita del artículo 44, pero Gloria Alicia nos hablaba de la ley del buen nacer, ¿no? Del buen nacer con cariño. Todo depende de el fenómeno de estudio, ¿verdad? Las bases legales son las normativas jurídicas, las leyes, los reglamentos, las normas que se establecen para como soporte de su investigación. No estoy haciendo la investigación porque me da la gana, Miguel Ángel o Joana o Sara, no. Hay un basamento legal, hay una ley, hay una normativa de la Organización Mundial de la Salud y yo me sumo a ese proyecto. Existe la Agenda 2030 de la ONU, profesor, y tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y uno de ellos tiene que ver con la salud. Ah, bueno, ese es un elemento. Eso es un elemento legal, jurídico, a nivel internacional. Aquí está en pantalla lo que le explicaba, que tiene una idea jerárquica. Es que las bases legales deberían ir en forma de pirámide. Un nivel general o fundamental, que son las constituciones o los tratados internacionales. Un nivel legal, que son las leyes del buen nacer, las leyes especiales y los decretos. Y un nivel sublegal. Es que esa ley tiene un reglamento que se aplica en San Salvador y una ordenanza municipal que en San Miguel es diferente a la resolución de Santa Ana. Entonces, el nivel de expresión de las bases legales van de manera jerárquica, de mayor a menor, ¿sí? Aquí está un ejemplo concreto con base en Venezuela, ¿ves? Está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el decreto con fuerza de ley. Entonces, hay una estructura jerárquica para hablar de las bases legales de su tema o de su problema, de su vacío epistémico. Diferente el de Sara que el de Erika. Diferente el de Miguel Ángel que el de Mercy. Bien, la metodología cuantitativa, ya nos quedan unos 20 minutos promedio para ahondar esta metodología, y para los que están tomando nota, ¿verdad? Y para los que les gusta hacer apuntes, como Gustavo, como Nancy, como Balmore, como Damari, como Gloria Alicia. Esto sería entonces el inicio del capítulo 3, ¿sí? Fíjense, hemos abordado la mitad del trabajo de investigación. Su trabajo de maestría tiene 5 capítulos, 5 fases, 5 partes. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico o estado del arte. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, análisis de resultados.
Y capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Ya hemos abordado o ya tenemos en mente, me gustó. Gracias, Gloria Alicia, por tu comentario. Profesor, tenía unas ideas de planteamiento del problema, pero ahora con lo de Argentina lo voy a modificar. Para eso son estos encuentros, para esto son estas clases en línea, para ajustar, para mejorar, para optimizar las ideas que ya tienen. Porque la idea es que todos podamos alcanzar lo mejor y los más altos niveles de éxito, ¿verdad? Metodología de la investigación desde los diferentes paradigmas. Y me permito dejar de compartir un segundito solamente porque quiero presentarles, si no lo conocen, se los presento. Aquí está también, ¿verdad? Estoy aquí resumiendo, porque empezamos a hablar de paradigmas. Hablar de paradigma es hablar de algo novedoso que inserta en la comunidad científica Thomas Samuel Kuhn. Físico, investigador, académico inglés, hace referencia en este texto, en este libro. Y creo que esta es una de las primeras ediciones. Vamos a ver de México, de 1962. Y dice Luis, profesor, ese es un clásico. Yo no había nacido, ¿verdad, Luis Martínez? Bueno, yo tampoco había nacido, pero ya desde 1962 comienza a utilizarse el término de paradigma de investigación. Con este libro, son 318 páginas, pero están ahí comprimidas. Cuando tenga un tiempo, Brenda la revisa, Gloria Alicia puede hacer referencia a la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn o Thomas Kuhn habla de que hay un paradigma, hay una forma de concebir la ciencia, y esa forma de concebir la ciencia se desarrolla a través de una metodología. Entonces, cuando escuchen o lean la palabra paradigma, asócienla con Thomas Kuhn, con este libro de la estructura de las revoluciones científicas. Está escrito de manera muy descriptiva, bien sencillito. Les invito cuando tengan un tiempito disponible a revisar. Fíjense, ahí está en pantalla el índice. Un papel hacia la historia, el camino hacia la ciencia normal. El proceso de ciencia, fíjense, hace 60 años atrás, más de 60 años promedio, tenía que ver entonces con un cambio de ver la perspectiva. Ese cambio se gestó y se desarrolló. 60 años después, usted y yo podemos tener entonces acceso a nuevas estructuras o nuevos paradigmas de investigación. ¿Cuáles son esos paradigmas? Estamos en esta asignatura abordando uno de ellos, ¿verdad? Que es el paradigma cuantitativo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces 3 en pantalla, ¿verdad? Me confirmó Damaris, ¿no me confirmó? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, gracias. Bien, el paradigma positivista es el paradigma cuantitativo. Que fíjense, ¿cuál es la finalidad del paradigma positivista? Explicar, describir, controlar la información a través de instrumentos de medida, a través de la experimentación ex post facto. Es que experimento, es que utilizo una medida y obtengo un número cuantificable, observable, medible. Entonces, primer paradigma desde la perspectiva de Thomas Kuhn, el paradigma positivista o cuantitativo. Busca explicar y controlar el fenómeno. Voy a obtener al final un número objetivo o cuantificable. Segundo paradigma, brevemente, el paradigma interpretativo. Es la metodología cualitativa. Ya no tengo que obtener un número. Ya no quiero explicar y controlar. Quiero comprender. Quiero interpretar a través de la observación y la valoración. ¿Sí? Entonces, la metodología, en metodología de investigación, capítulo 3 de su trabajo de grado de maestría, puede abordar, según el fenómeno de estudio, 3 paradigmas.
Positivista o cuantitativo para explicar. Interpretativo o cualitativo para comprender e interpretar. Estudio de casos, ¿sí? Información inclusive subjetiva, reflexiones y conclusiones. Y hay un tercer paradigma de la investigación científica llamado sociocrítico y que busca transformar, que busca cambiar desde grupos de discusión los fenómenos, ¿verdad? Fíjense, si Jorge, hablando del lenguaje de señas, aborda el problema de la inclusión, de la diversidad cultural, de reconocimiento del lenguaje de señas como lenguaje de El Salvador, quiere crear profesionales de enfermería con experiencia en el lenguaje de señas. Bueno, obviamente tiene que sumarse y tiene que transformar y tiene que haber un cambio para que el nuevo perfil de egreso o el personal de enfermería en El Salvador tenga ese añadido, tenga ese plus, tenga un complemento, manejar, expresarse a través del lenguaje de señas. Entonces, fíjense, 3 paradigmas y usted va a elegir el que usted decida desde ahora. Entonces, importante, ¿por qué? Porque estos encuentros son para generar reflexión, para generar participación, para pensar, pero yo creo que este fenómeno de la ley del buen vivir, no voy a controlar nada. Lo que quiero es interpretar, quiero es comprender. Y fíjense, una sugerencia, Gloria Alicia. Si Gloria Alicia lo que quiere es comprender e interpretar la ley y la aplicabilidad en El Salvador, posiblemente el paradigma sugerido para Gloria Alicia y su investigación es el interpretativo o cualitativo. Posiblemente. Entonces, importante que desde la metodología de investigación, por lo menos hacer énfasis en el paradigma positivista desde la metodología cuantitativa. Lo que puedo medir, lo que puedo demostrar, cuantificar. La metodología cuantitativa, de acuerdo a Tamayo, tiene que ver con una serie de hipótesis sugeridas y que a través de la experimentación obtengo una respuesta, obtengo una cantidad, una medición del fenómeno, no una explicación, no una interpretación, perdón, es una explicación descriptiva. El fenómeno de personal cansado por la guardia nocturna se debe a que no está durmiendo 8 horas de vida, no se está alimentando, tiene bajo presupuesto de ingresos, no hace deportes, no come frutas, etc. Entonces, la metodología cuantitativa, desde este enfoque, lo que busca es utilizar datos empíricos, datos medibles, datos que podamos explicar desde la objetividad. Entonces, para los que desde ya pueden estar pensando, profesor, mi fenómeno de estudio, mi vacío epistémico elegido, posiblemente presenta características cuantitativas, porque es medible. Lo que está fuera de la persona se puede medir. Lo que está dentro del ser humano es más difícil para medir. Lo que está en la mente del humano, ansiedad, depresión, estrés, no se puede medir. Pero existe. Entonces, eso no medible, subjetivo, es cualitativo. La relación de causa-efecto es cuantitativa. Cuando hablamos de variables dependientes, variables independientes, cuando hablamos de hipótesis, estamos en presencia de un proceso matemático, un proceso taxonómico, un proceso de explicación del fenómeno. Y aquí en pantalla tenemos entonces una tipología breve y sencilla sobre los tipos de investigación. Dependiendo de lo que quiera hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de ustedes, colegas, tienen en mente o en su instrumento de registro lo que quiere desarrollar, ¿sí? Usted quiere desarrollar una investigación histórica, entonces tiene que trazarse una meta o trazarse una ruta, ¿sí? Los últimos 10 años, los últimos 5 meses,
los últimos, y entonces usted va midiendo a través del tiempo cuál va a ser la cantidad de tiempo para medir en la historia. Una investigación documental tiene que ver con una revisión bibliográfica, literatura abundante sobre el tema de estudio. La investigación descriptiva, entonces, ¿qué puede ser? Esta tipología se puede combinar. Podemos hacer una investigación documental descriptiva. Reviso documentos y los describo. Puedo hacer una investigación, documental correlacional. Investigo literatura y correlaciono con la vida cotidiana. Puede ser una investigación explicativa en un estudio de caso. Una investigación seccional, longitudinal o experimental. Muchísimos tipos o modelos o clasificaciones de investigación hay. En nuestro caso, en esta asignatura, vamos simplemente a hacer un énfasis hacia la investigación cuantitativa, el enfoque cuantitativo. Y tiene que ver entonces con su finalidad, ¿sí? Tiene que ver con su diseño, con su enfoque. Si lo que queremos es buscar una medición, si lo que buscamos es explicar, explorar, describir y hacer un proceso explicativo, debemos saber cuál es el alcance de nuestra investigación. Si va a ser una investigación de campo o una investigación documental. Con esta infografía que está en pantalla en este momento pueden pensar, pueden tomar apuntes cuál pudiera ser los tipos de investigación que usted puede abordar. Aquí está un ejemplo concreto de investigación clínica en epidemiología. ¿Sí? Observación, con la característica de estudio, qué tipo de estudio es. ¿Sí? Este es un ejemplo referencial. El diseño de la investigación. Entonces, fíjense, tenemos el paradigma, para los que les gustan tomar nota, ¿verdad? Brenda, Bessie, Damari. Primero, paradigma de la investigación. Cuantitativo, positivista, interpretativo, sociocrítico. Metodología, cuantitativa, cualitativa o pensamiento complejo. Tipo de investigación, según su finalidad, según su enfoque, según su diseño, según su alcance y según la fuente de datos. Todos estos niveles vamos a describirlo en el capítulo 3. Paradigma, tipo de investigación, enfoque de la investigación, diseño de la investigación. ¿Cuál va a ser el diseño? Bueno, va a ser un diseño, aquí tenemos unos conceptos de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es sistemática, objetiva y rigurosa. La investigación es entre relación entre variables dependientes y variables dependientes. El diseño de la investigación cuantitativa ya sabemos que tiene que ver con técnicas estadísticas, con representaciones numéricas, con algoritmos matemáticos. ¿Sí? Además, en el capítulo 3, fíjese, ya veo que Damari está tomando nota, ¿verdad, Damari? El capítulo 3 hace referencia entonces a la paradigma, ¿sí? Hace referencia al método, hace referencia al enfoque, hace referencia al tipo de investigación y hace referencia al diseño de la investigación. En el caso particular propio del enfoque o la metodología cuantitativa, en pantalla tenemos algo que ya conocen algunos y lo que no conocen se los presento y posteriormente el próximo jueves ahondamos. Es que voy a medir a las personas o a los actores de la investigación desde una perspectiva de universo, población y muestra. ¿Sí? Universo, todas las personas, y vuelvo con el caso de vamos con el caso de Gloria Alicia. Gloria Alicia habla de la ley del buen nacer, nacer con cariño, las personas embarazadas y todo ese universo de personas relacionadas con ginecología, obstetricia y esa ley, ¿verdad? Eso es un universo, por decir un número simbólico solamente, podemos estar hablando de 1 millón de personas, Gloria Alicia, ¿verdad?
1 millón de personas en El Salvador, solamente en El Salvador. Ese es el universo de personas relacionadas con la ley del buen nacer con cariño. Pero de ese 1 millón de personas, hay una población en el departamento de Santa Ana. Me quedó el nombre porque muchos son de Santa Ana, ¿verdad? Y en Santa Ana hay una población de ese 1 millón, que es el universo de personas de la ley de buen nacer en El Salvador, hay una población de 50,000 personas. Es un número hipotético, ¿sí? Esas 50,000 personas es la población de personas que manejan la ley de buen vivir en Santa Ana. Pero ni Damaris, ni Bessie, ni Erika, ni Luis tienen el suficiente tiempo, ni los recursos para entrevistar a 50,000 personas. No tenemos el tiempo, por ejemplo. Entonces, se toma una muestra probabilística o no probabilística de esas 50,000 personas que pertenecen a 1 millón, el universo de 1 millón de salvadoreños. ¿Sí? Hay otras estructuras probabilísticas tipo aleatorio o no probabilística tipo por cuotas. Entonces, fíjense que ya estamos hablando de variables, de hipótesis, de probabilidad, de ecuaciones matemáticas para obtener a través de una fórmula un número representativo de esa población. Y entonces estaremos hablando de muestra. Y entonces la muestra, simplemente como sugerencia para tener una pista, Damari, ¿verdad? Que le gusta tomar nota. La muestra puede ser más o menos 100 individuos. Más o menos 100 individuos. Entonces, desde la metodología cuantitativa, que es probabilística, que es matemática, que es porcentual, tenemos un número aproximado, promedio, como baremo. 100 personas, 100 individuos. Profesor, 100 personas son mucho. Bueno, pero usted puede hacer un formulario en Google Form y lo envía por correo electrónico a 100 personas. Porque es un enfoque metodológico cuantitativo. El enfoque metodológico cualitativo habla de menos personas. En el cualitativo no hay universo, población y muestra. Hay informantes clave. 3 informantes claves, 5 informantes clave, son números impares. 7 informantes clave para una investigación de corte cualitativo. 9 informantes claves ya es mucha gente. Ya es mucha información para procesar. Mientras que para una investigación cuantitativa, 100 personas a través de un cuestionario, una encuesta, un formulario, se puede hacer en 1, 2 o 3 días. Entonces, importante esa diferenciación. Nos estamos quedando sin tiempo, Damaris, pero bueno, vamos a contar los minutos que el internet nos desconectó, ¿verdad? Cuantitativo. Entonces, el enfoque cuantitativo habla de universo, población y muestra. Es probabilístico. ¿Por qué? Porque esa muestra de 100 personas, 80 personas promedio, 50 personas que le aplicamos un cuestionario, nos va a predecir probabilísticamente que ese 1 millón de personas en El Salvador se comportan de una forma parecida en cuanto a la ley del buen nacer con cariño. Mientras que el enfoque cualitativo es más descriptivo, es más reflexivo, no es probabilístico, no se puede replicar porque cada una de las personas son únicas e irrepetibles. Son experiencias muy particulares. De hecho, se llaman informantes clave. Mientras que en el enfoque cuantitativo hay universo, población y muestra. Como estoy seguro, ya lo han desarrollado. Y ahí está Damaris sacando sus cuentas por ahí matemáticas, ¿verdad? Entonces, hablar de población y muestra es hablar de una población finita que se puede medir. Recuerden entonces que lo cuantitativo, el enfoque cuantitativo es medible, es objetivo, es cuantificable. Y entonces, fíjense, hay unas fórmulas matemáticas específicas para medir la población y la muestra. Ahí, por ejemplo, en el material de referencia, hay una de las fórmulas para obtener la población finita. Voy a seguir avanzando porque se nos acaba el tiempo y quisiera por lo menos presentar estas pistas. Son claves. Recuerden que esto no es la totalidad de la información. Hablamos entonces de universo, población y muestra en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, informantes clave. Informantes clave, ¿verdad? Unidades de análisis.
Y entonces, ¿cómo voy a analizar la información o cómo voy a abarcar el proceso de recolección de datos? Bueno, desde unidades de análisis individuales, y fíjense, estudiantes, trabajadores, beneficiarios. Unidades de análisis colectivo, escuelas, hospitales, grupos. Desde la unidad de análisis de productos del quehacer humano, desde libros, informes, trabajos de grado de maestría y tesis doctorales. Entonces, importante cuáles son los elementos del universo, las características de los límites que incluyen, de quién se predica de una propiedad y sobre quién tomo la medición o a quién le pregunto. Estos son unos tips importantísimos, son muy útiles para los que quieren abordar la metodología o el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, pero en estas últimas minutos lo que quiero mostrarles es las principales técnicas y instrumentos. Entonces, Damaris, qué bueno que lleva, Damaris, pues Bessie, Erika, todos, Luis, que tienen una descripción, unas anotaciones, unos apuntes del capítulo 3. Estamos hablando del capítulo 3 de la metodología cuantitativa. Hablamos, ¿recuerdan? Paradigmas. Hablamos de la metodología o métodos. Hablamos de los tipos de investigación. Hablamos de el diseño de la investigación. Hablamos de universo, población y muestra en el enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cuantitativo hacemos referencia a técnicas e instrumentos. ¿Sí? Técnicas e instrumentos. ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, la observación. ¿Y qué va a utilizar como instrumento Luis? La ficha de observación. Luis quiere hacer una encuesta sobre la cantidad de personas que visitan la unidad de hemodiálisis. Bueno, ¿cuál es el instrumento? Un cuestionario. 10 preguntas. Cuestionario de encuesta es el instrumento de la técnica de encuesta. Igual funciona con el censo, sociometría, psicometría, inventario de personalidad, escala de aptitudes, análisis documental. Entonces, importante describir en el capítulo 3 del enfoque cuantitativo qué técnicas voy a utilizar y cuáles instrumentos voy a utilizar para aplicar esa técnica. ¿Sí? Entonces ya Damaris tiene un listado de las características o los elementos que lleva el capítulo 3. Ahí está inclusive un ejemplo bien visual, el método de investigación experimental con la técnica de la entrevista y el instrumento, un cuestionario o un esquema de entrevista. ¿Sí? Es que no voy a llegar a la entrevista con las ideas en la mente, no, en un guión, en un papel, en un celular, en una laptop, están las preguntas que voy a hacer. Bien, esto entonces en cuanto a técnicas e instrumentos. 2 pistas más para ir cerrando, Luis, ¿verdad? Porque Luis tiene que ir a terminar su guardia laboral y hacer la cena. Confiabilidad y validez, ¿sí? Confiabilidad y validez. Y en el capítulo 3 se cierra, termina con la confiabilidad y validez. ¿Qué es confiabilidad? Bueno, que mis instrumentos siempre tomen o obtengan los datos de manera confiable. Hay un porcentaje, hay unas leyes, unos principios para la confiabilidad y la validez. Que los datos sean válidos, que los instrumentos que yo utilice sean validados por unos expertos. Voy a hacer una encuesta, voy a hacer un cuestionario y esas 10 preguntas las va a revisar un experto en metodología, un experto en la ley del buen nacer con cariño, un experto en lenguaje de señas, ¿verdad? Fíjense, en pantalla hay una especie de... recuerden que el enfoque cuantitativo es numérico y si vemos los números podemos entenderlo. Según Herrera, hay una escala de 0 a 1 para medir la validez. Más cercana a 1, el instrumento es válido. Esa encuesta va a tener información valiosa. Ese cuestionario va a ser valioso. Si es menor a 0,5 de la fórmula que se aplica, hay una fórmula específica para medir la validez, la validez es nula si es menos de 0,53. Entonces, del 0 al 1 hay un patrón, un baremo de medición del instrumento para recolectar los datos. Igualmente sucede con la confiabilidad. Si el instrumento que utilicé produce o arroja resultados consistentes
cercanos a 1, bien. Menores a 0,53, no son confiables los datos. Así le haya preguntado a 100 personas. ¿Sí? Bien, entonces confiabilidad y validez son los últimos temas, Damaris, ¿verdad? De ese listado que tiene del capítulo 3. Con eso termina y cierra el capítulo 3. Marco metodológico, desde el enfoque cuantitativo, confiabilidad y validez. De todas formas, estos multimétodos lo vamos a abordar el próximo jueves con mucho más detenimiento, pero ya tienen la información, ya pueden ir abordándola. Y les voy a presentar brevemente, este es un software, un programa de IBM, ¿sí? El gigante, ya Damari dice que sí, que es muy bueno. Entonces SPSS es un software, es una aplicación para medir, para analizar datos estadísticos de la investigación cuantitativa. Bien, los minuticos que estuvimos fuera del aire los recuperamos, Damario, ¿verdad? Claro que sí. Preguntas con cariño. Erika, Edith, María, Elena, Nercy, Blanqui, Melina. ¿Quién tiene alguna duda? Fíjense, hoy hicimos un recorrido, Damaris, ¿verdad? De 3 capítulos. Tenemos unas pistas, Nercy, del planteamiento del problema, del marco teórico y del marco metodológico. Ahora sí saliste, Luis, en la foto, ahora sí. No había salido, chicos, en la foto de referencia. Bien, Marilena, ¿alguna pista? Nos despedimos en la noche de hoy. Una consulta, buenas noches. Solamente confirmar para las consultas en cuanto al marco teórico, a todas las referencias metodológicas, ¿hay algún límite de los años de la bibliografía de los libros que vamos a consultar? Muy buena pregunta, Marilena, gracias. Ve, entonces hacemos la diferencia entre antecedentes y revisión bibliográfica, ¿verdad? Lo que claro, muy bien acabas de decir. Los antecedentes, por sugerencia, por experiencia, por trabajo de campo, los antecedentes que deberían tener, el deberían no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Deberían tener entre 5 y 10 años de publicación, los antecedentes. Pero las referencias bibliográficas o los referentes teóricos no tienen límite. ¿Sí? Porque sucede, por ejemplo, con el libro de paradigmas. Por ejemplo, fíjate, justamente de Thomas que es de 1962. Exactamente. Una ley, por ejemplo, la teoría humanística de Carl Rogers es de 1958-62. Claro. Entonces, de Lev Vygotsky, de Florence Nightingale, de Dorothea Oren, de María Teresa Land. Entonces, para los referentes teóricos no hay límites de fecha. Okay. Porque podemos hablar inclusive de los griegos, de Hipócrates. Podemos hablar de Hipócrates, ¿verdad? Porque el juramento hipocrático, y hace 3000 años. Sí. Pero para los antecedentes de investigación, más o menos de 5 a 10 años de publicación. Los antecedentes. Referentes teóricos, desde que Luis nació. No, mentira. Es un chiste, es una broma. Muy bien, gracias por la pregunta. No, gracias a ti, María Elena. Bien, Gloria Alicia, más clara en la noche de hoy, unas pistas mejor, ¿sí? Sí, siento que la idea se van organizando, ¿sí? ¿Verdad, Gloria Alicia? Sí, gracias. No, gracias a ti porque estás haciendo un aporte importante con ese tema, ¿no? De la ley de, no me la aprendo, Damaris, de buen nacer con cariño, algo así, ¿verdad? Algo así. Nacer con cariño. Ajá, muy bien. Bien, bueno, nos despedimos entonces por el encuentro de hoy, a pesar del corte de internet, continuamos con éxito, ¿verdad, Luis? Erika, Gustavo, un abrazo profundo, fraterno, Melina, Sara, Joana, Miguel Ángel, Wendy, Blanqui, Edith, Jorge, Balmore, Alexander, Damaris, María Elena, Bessie, Gloria Alicia, Luis, Ebenor, ¿verdad? ¿Cómo estás, colega? Un abrazo fraterno, feliz noche, dice Edith. Nos volvemos a ver para cerrar esta asignatura o este bloque de esta unidad curricular el próximo jueves 16, ¿verdad? Si no me equivoco, de marzo. Cerramos esta unidad y continúa otra asignatura con otro profesor, ¿verdad? Como venimos desarrollando. Mejor que Gervasio, ¿verdad, Luis? Un profesor mejor que Gervasio y ahí vamos avanzando.
Un abrazo fraterno. Cualquier duda me escriben por WhatsApp. Alguien me preguntaba, profesor, ¿y las tareas? Las tareas están, pero las tareas no son para medir, ¿sí? Sino simplemente son, para mí, un referente para compartir a la universidad. ¿Sí? Es decir, si están asimilando, lo importante es que usted aprenda. Para mí, lo importante es que usted desarrolle contenido. Para mí, que Magdalena se siente en su computadora y haga unos párrafos, ¿verdad? Recuerden que es un párrafo, 8 o 10 líneas promedio de información. Empieza a escribir, empieza a escribir. Entonces, pues nada, nos despedimos, Gloria Alicia, nos despedimos, Nancy. Gracias. Que tengan feliz Entonces, ahorita noche. tenemos, doctor, la tarea, ya todo lo que hemos visto, comenzamos ya a escribir ya. Sí, sí, vamos a escribir. Sin mucho camisa de fuerza, ¿sí? Pero importante, Damaris, ¿verdad? No todos los profesores, Luis, son como Gervasio. A lo mejor el próximo profesor sí le dice, ¿verdad? El día 15 se entrega. Entonces, claro, cada profesor tiene su estilo. Yo soy del estilo de libertad responsable. Somos libres de hacer y deshacer, pero tenemos que responder por ello, ¿verdad? En algún momento. Pero algún profesor es como más cuadriculado, es más, no sé, justo con los tiempos y nada, respondemos según cada uno de los estilos formativos. Yo me quedo con el modelo de libertad responsable y de trabajar en equipo. Por mi parte, feliz noche, que tengan un excelente fin de semana. Vamos a organizar sus tiempos. Escriban, ¿verdad, Damari? Damari, escriba. Dedíquenle un día o varios días a la semana a su trabajo de maestría. Van a ver que ese esfuerzo va a producir grandes y buenos resultados. Nada, feliz noche, ya me encadené como el presidente Bukele. Hasta luego, nos vemos, que estén bien, un abrazote. Gracias. Amanecemos aquí, no se preocupen. Buenas noches, compañeros. Igual, hasta luego. Adiós, usted, doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas Blanqui. noches a todos. Hasta luego, Mercy. A seguir avanzando.